Principios constitucionales del presupuesto de egresos. Fuentes formales. Como es de observancia para la elaboración de cualquier ley, se necesita fuentes principales para sentar las bases para que el Poder Ejecutivo actúe bajo las funciones del acto legislativo. En este caso será sobre la aplicación de la Ley de Egresos, que tiene principios facultativos en los artículos constitucionales. Fuentes que sustentan y garantizan la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación. Se encuentra en los artículos 73, en la fracción 24, que cita lo siguiente: que para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como para expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, el artículo 74, en su fracción cuarta, que aprobará anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su oficio deben decretarse para cubrirlo. Principios del presupuesto de egresos. 1. Principio de anualidad. Está determinado de alguna manera a ciertos hechos, situaciones que están sujetas al tiempo, en este caso como es el presupuesto o estimación de la Ley de Egresos de la Federación, ya que éste solo tendrá aplicación durante un año, tiempo en que el gobierno realizará la apertura y cierre del monto de las obligaciones. 2. Principio de unidad. Este principio consiste en que se debe de hacer un solo presupuesto y en un solo documento, es decir, la reunión y agrupación de todos los gastos en su documento llamado presupuesto de egresos. 3. Principio de universalidad. Este principio nos dice que todos los gastos públicos deben estar autorizados en el presupuesto, conforme al artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. 4. Principio de no afectación de recursos. Su función es de que los recursos no se utilicen para un determinado fin o gastos que no estén contemplados en el presupuesto, sino para un gasto específico a los destinados, gastos generales. Que estos no sean gastos especiales para no afectar las necesidades económicas del país. 6. Principio de especialidad o separación de gastos. La especialidad o separación radica en la autorización fiscal, que no deberá darse de manera global, sino en partidas específicas. Es decir, debe de hacerse claridad y congruencia, lo que se aprobará por la Cámara de Diputados y que figuren los gastos reales, misma que radica en nuestra Carta Magna en su artículo 74, fracción cuarta, las que prohíben las partidas secretas, excepto las que se consideren necesarias con carácter presupuestario. Último, principio de equilibrio presupuestal. Este principio nos dice que debe de considerarse tanto los ingresos como los gastos y que exista una balanza igualitaria, es decir, que la exactitud de gastos como los ingresos dados en cifras, como cita el artículo 134, los recursos económicos de que se dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En cuanto a las actividades que realiza, la naturaleza jurídica radica principalmente en que es un acto legislativo que realiza un sujeto, pero administrativamente, en este caso es el Poder Legislativo.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de egresos, presupuesto de egresos de la Federación, a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Entre las funciones tenemos en la cual nos haremos la pregunta: ¿qué es el presupuesto de egresos y cuál es su importancia? Dice que es el documento oficial mediante el cual comunican al Instituto el monto anual asignado y aprobado por el Congreso del Estado para poder realizar las actividades que le confieren. La importancia de ese documento recae en que a través de ello delimita los montos a los que deberá sujetarse para efectuar los gastos que origina el cumplimiento del proyecto institucional en beneficio de la ciudadanía en materia de transparencia. Efectos que produce el presupuesto de egresos de la Federación según Gabino Fraga son: el presupuesto constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos. Artículo 216 constitucional. El presupuesto constituye la base para la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe rendir al Legislativo, la cual tiene sustento en el artículo 74, fracción cuarta constitucional. 3. El presupuesto produce el efecto de descargar de responsabilidad al Ejecutivo. Como todo manejador de fondos, se descarga cuando obra dentro de las autorizaciones que le otorga quien tiene poder para disponer de esos fondos. El presupuesto es la base y medida para determinar una responsabilidad cuando el Ejecutivo obra fuera de las autorizaciones que contiene el artículo 7 y 17 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor Hacendaria. Clasificación y estructura propias del presupuesto de egresos. El gasto público, de acuerdo a la Suprema Corte de la Justicia de la Federación, es el que se determina en el presupuesto de egresos de la Federación y que su concepto material hace relación el destino de un impuesto para la realización de una función pública específica en general a través de la erogación que realice la Federación directamente o por conducto de algún órgano descentralizado. Tenemos como clasificación del gasto público que son lo siguiente: administrativa, económica y funcional. Como administrativa, está a cargo bajo las funciones de las dependencias de la administración pública, la cual se clasificará por ramos. Ramos autónomos. Se refiere a los poderes y organismos autónomos. Estos son Poder Legislativo, Poder Judicial, IFE. Entre encontramos ramos administrativos, que es de dependencia del Poder Ejecutivo. Incluye tribunales agrarios, fiscales y consejería jurídica del mismo Poder Ejecutivo. Clasificación económica. Su función es la adquisición de todos aquellos bienes y servicios del gobierno. Es decir, es donde el gobierno justifica sus gastos en gastos corrientes. Es la operación de distintos programas. Tenemos la clasificación funcional, que va en función lo que hace el gobierno y se divide en tres. 1. Gestión gubernamental. Es la función que realiza. Esto puede ser legislación, de impartición de justicia, gobernabilidad, por mencionar algunos. 2.
Desarrollo social. Abarca lo que es la educación, salud, laborales, abasto y asistencia social. Desarrollo regional y urbano. 3. Funciones productivas. Es sobre el desarrollo agropecuario, energía, comunicaciones y transportes. Es así como damos por terminado lo que se refiere a las funciones y estructuras propias del presupuesto de egresos. Muchas gracias.